Hola, muy buenas noches. Aquí nuevamente en un Facebook Live, ah, junto con dos personajes que ya voy a presentar. Muy agradecido porque siempre nos acompañan. Agradecerles la compañía del domingo pasado en la lectura de nuestras columnas con Gustavo Petro. Volvemos este domingo a leer nuestras columnas. Traemos temas bastante candentes. Y hoy he querido hacer este Facebook Live porque resulta que hace un tiempo, eh, ya hablaremos de esto más tarde, hace 2 semanas más o menos, finalizando las plenarias del Congreso de la República, del Senado, pues el expresidente Álvaro Uribe lanzó unas acusaciones muy graves sobre Gustavo Petro, una de ellas que había recibido $1 millón del cartel de Cali. Entonces, pues bueno, nosotros no nos quisimos quedar ahí con esa acusación bastante pendenciera y junto con Mauricio Bayona, quien presento en este momento, pues nos dimos a la tarea de buscar la verdad sobre esa acusación temeraria y le vamos a presentar en breves segundos a una persona muy importante. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio semanal. Es un gusto saludar a tu audiencia a lo largo y ancho de Colombia y en varias partes del mundo desde donde siguen Gustavo Bolívar sin censura. Muchas gracias. Bueno, pues bueno, nuestra invitada es nada menos que Viviana León. Viviana León es la esposa, yo no sé si a muchos les dirá algo el loco Giraldo. No sé si alguien, yo sé que estas generaciones nuevas no se acuerdan de eso, pero Giraldo era un periodista muy, muy importante de los años 90, no sé con quién compararlo hoy, pero un tipo muy influyente, digamos que tenía relaciones con los presidentes de la República, con los generales, era un tipo bastante, y precisamente por estas relaciones del cartel de Cali, si Viviana me desmiente si de pronto cometo alguna imprecisión, lo busca para hacer estas relaciones, por eso le decían el relacionista con los presidentes para introducir este dinero que los narcotraficantes de Cali, los Rodríguez Orejuela y todo el cartel de Cali introdujo a la campaña de Ernesto Samper. Eso fue el gran escándalo de la época, digamos que el eslabón de todo el proceso 8000 fue Giraldo, y por eso lo importante de tener hoy el testimonio de su esposa, de Viviana León, porque pues obviamente ustedes saben que pues la que comparte los secretos con una persona pues, es su pareja. Y esta pareja pues es Viviana León. Viviana, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, muy amable por invitarme, y a Mauricio también muchas gracias por acompañarme en la preparación de lo que serán estos 5 secretos que revelaré esta noche acerca de la supuesta relación entre Gustavo Petro y el cartel de Cali. Qué bueno, bueno, pues ya, o sea, no me imaginaba que eran tantos, pero eso va a ser una primicia hoy nacional, con 5 secretos de Alberto Giraldo, pues contados por su esposa. Pero entonces, para poderle dar un marco a esta charla, miremos el video Video. en el que el expresidente Uribe hizo estas acusaciones para darle un marco contextual al asunto. ¿Tienen el video listo, muchachos? Senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela. Un allegado de Miguel Rodríguez, en tiempo reciente, ha afirmado que le dieron $1 millón al señor Petro. Informa sobre la persona que intervino, las cartas que se enviaron y que se utilizó el canal de Venezuela. La justicia debería preguntar directamente a Miguel Rodríguez Orejuela. José Fernando Espina Montoya, alias Gordo Lamba, quien confiesa que delinquió con Pablo Escobar, afirma en audio difundido en un portal que el señor Petro se reunía con Pablo Escobar, quien le habría dado $2 millones para atacar el Palacio de Justicia. Mientras Pablo Escobar le pagaba al señor Gustavo Petro para asesinar a los magistrados de la Corte Suprema, también pagaba a sicarios en 3 ocasiones para asesinar a quien habla por los frenos impuestos al narcotráfico, entre estos la prohibición de acceso nocturno al aeropuerto La Herrera. Listo. Bueno, pues miren, este video que acaban de ver y que es la continuación de una serie de ataques de Uribe contra Petro,
por sus presuntas alianzas con paramilitares, pues uno las debe abordar desde dos puntos de vista. Como lo dijo Petro ese mismo día, usted está desesperado, expresidente Uribe, usted está desesperado, pues para salir con una cosa, con una andanza de esas, o es una cortina de humo, ese es el otro punto de vista que nosotros tenemos que analizar, por la cantidad de escándalos que se están presentando en este gobierno, que son múltiples. Yo la otra vez los enumeré, eran más de 8 en un solo semestre. La ñeñe política, la merlanopolítica, la hacienda del embajador con laboratorios de cocaína, el hangar ese que denunciaron que había en El Dorado para sacar coca ahí para el Chapo Guzmán. Bueno, todos los escándalos de la vicepresidenta, que son muchos, entregaba zonas francas a su esposo, bueno, cantidades y cantidades de escándalos, uno tras otro. Y entonces uno dice, pues bueno, necesitan cortinas de humo y lanzan, primero el fiscal, una muy chistosa, que el que estaba involucrado en la ñeñe política era Petro, imagínense, que porque el ñeñe dijo que es que a Petro lo habían apoyado esos HPs mineros. Entonces, imagínense hasta dónde llega la barbaridad. Entonces, pues en esta sí nos pareció de mayor calibre, porque ya es decir que un cartel de Cali entregó $1 millón a Gustavo Petro, pues eso sí no se puede dejar pasar. Y entonces, pues, ¿qué más que Viviana, que fue testigo cercana de todo ese proceso 8000, pues para que Viviana nos empieces a contar qué sabes de eso, Viviana, por favor? Gracias. Bueno, como primera medida, yo digo que enfáticamente lo que decía Alberto es que Gustavo Petro nunca recibió dinero de los Rodríguez Orejuela. Es más, porque tenemos en cuenta que en ese momento Gustavo estaba iniciándose como político y realmente a los del cartel de Cali le daban dinero. Era precisamente a personas que políticamente eran importantes. ¿Por qué? Porque si en algún momento llegaban a necesitar que les solucionaran problemas en su vida, pues tenía que ser un político realmente importante. Entonces, nunca, no fue cercano, no los conoció y mucho menos amigos y mucho menos recibir dinero. Esto es absolutamente que se sale de toda lógica. Mira, para contextualizar un poco a la gente, si no estoy mal, Gustavo hasta ahora iba a ser representante de la Cámara después de que los constituyentes del 91 le revocaron el mandato a los congresistas. Creo que él llegó en esa camada porque básicamente los poderosos del M19 en esa época, todos se fueron como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. El M19 alcanzó 19 escaños en esa constituyente y ahí ni siquiera estaba Petro. Eran más importantes los guerrilleros que han estado con Uribe, que para él sí son los guerrilleros buenos, o sea, Eber Bustamante, Carlos Alonso Lucio, el mismo Rosenberg Pavón, esos guerrilleros que nunca ataca el Centro Democrático porque están con Uribe, pues eran mucho más importantes que Petro. Petro no tenía ningún mando como lo tenían ellos. Entonces él estaba empezando su vida política. Exacto. En ese podríamos decir que políticamente era casi que desconocido en ese momento. Sí, estaba empezando. Él se lanzó ya porque realmente los constituyentes revocaron el mandato a los congresistas que había y él vio la oportunidad ahí para lanzarse y sacar su primer curul. Pero hasta ese momento, digamos, había otros mandos por encima de él y como tú dices, políticamente, pues una persona recién llegada al Congreso no significaba mucho para un cartel que lo que buscaba era, me imagino, el cartel de Medellín lo que quería era un arreglo con la justicia, un sometimiento a la justicia con buenas garantías y eso no se lo podía dar Gustavo Petro como para que le den $1 millón, pues. Entonces este señor realmente está desvariando, es lo que yo pienso. Sí, el cartel de Cali, que era realmente, ¿no? No, es que te equivocaste, dijiste el de Medellín. Ah, el cartel de Cali. Discúlpame, sí, me equivoqué, sí. El cartel. No, pero también has dicho que el de Medellín también le dio. Sí, pero Álvaro Uribe en su intervención del 16 de junio, su intervención virtual, dijo que Miguel Rodríguez era el que le había entregado $1 millón a Gustavo Petro y para mí realmente esto nace a raíz de la farragosa entrevista que Fernando Álvarez, farragosa columna de Fernando Álvarez y además de un correo que meses atrás le mandó también a la senadora Paloma Valencia
con esta misma línea editorial. Entonces, para mí, todo nace a raíz de Fernando Álvarez. Claro, él escribió un libro, ¿cierto?, sobre el tema. Él escribió una columna, esa la escribió hace muy pocos días, y donde precisamente argumenta de que Gustavo, y dice que Gustavo no debería acercarse a la candela porque que tenía rabo de paja, pero sus argumentos realmente son que porque la hermana de Alberto está casada con la esposa, está casada con el papá de Gustavo Petro. Ellos se casaron, es verdad, en 1986. Y que porque Gustavo Petro me dio empleo a mí cuando fue alcalde de Bogotá. Esos son los dos únicos argumentos que Fernando Álvarez dice para que Gustavo sea cercano al cartel de Cali. Imagínense. Bueno, pero han dicho que primero que Venezuela le dio para la campaña y resulta que Venezuela le dio para la campaña a Duque. Que el cartel de Cali le dio $1 millón, pues ya estamos viendo aquí que es así tú digas, digamos, tú eres un testigo de oídas muy importante, pero también hay unas lógicas, ¿no? Y las lógicas dicen, pues, lo acabas de decir, que el cartel de Cali no estaba interesado en un político que estaba empezando, porque lo que necesitaban era alguien arriba y de partidos poderosos que pudieran, digamos, cambiar la política de sometimiento a la justicia en algún momento. O sea, gente muy poderosa ante el Congreso. Exacto, y además una de las cosas que, mira, digo, sí, a Gustavo le están diciendo que porque me nombró a mí en la imprenta distrital como jefe de la imprenta distrital, que eso es uno de los indicios para haber recibido dinero del cartel de Cali. Les digo aquí que realmente porque él no tiene rabo de paja fue que me nombró en su administración de Bogotá. Porque le digo aquí entre nos que los que sí yo sé que tienen rabo de paja y les he pasado mi hoja de vida, realmente ni se atreven a llamarme a la entrevista porque creen que los van a relacionar. Como Gustavo no tiene rabo de paja, no le dio miedo y me nombró. Precisamente es todo el efecto contrario. Bueno, muy bien, pero ahora Mauricio, preséntenos a Alberto Giraldo para que la gente sepa quién es Alberto Giraldo, Mauricio. Claro que sí, Gustavo. Alberto Giraldo fue un reconocido periodista político que se hizo tristemente célebre en 1994 cuando se revelaron unas conversaciones telefónicas suyas con el jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. En esas conversaciones se hablaba de un aporte de 5.000 millones de pesos de la época que se habrían utilizado para financiar la campaña del candidato Ernesto Samper Pizano, a la postre ganador y presidente de la República. Ese episodio, para los más jóvenes en nuestra audiencia, para que lo recuerden, fue bautizado por la prensa como el episodio de los narcocasetes. Y provocó, esos narcocasetes provocaron ni más ni menos que la apertura del proceso 8000, una de las peores crisis políticas del siglo XX en Colombia, por todo lo que generó posteriormente. Giraldo pagó 5 años de cárcel y dedicó buena parte del tiempo en prisión a recordar esos momentos históricos, como la amistad con los capos del cartel de Cali y su relación con la crema innata de la política colombiana durante su ejercicio profesional. Cuando Alberto Giraldo llegó a ser uno de los periodistas mejor dateados del país, tal como tú afirmaste hace un momento. En ese libro, que recoge en los últimos años de Alberto Giraldo, el libro titulado Mi Verdad, escrito por él y publicado póstumamente por nuestra invitada Viviana, se recogen interesantes y desconocidos relatos, como su versión de que el narcotráfico habría contaminado otras campañas presidenciales anteriores a la del expresidente Samper y posteriores a la de él, así como episodios de su vida que pueden generar nuevas controversias, y otros donde cuenta, por ejemplo, los momentos compartidos en su celda y fuera de prisión con capos de la mafia de Cali como Iván Urdinola, y por supuesto con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, de quienes nunca negó su amistad. Muy bien. Bueno, pero entonces aquí ya aparece una primera revelación bastante
comprometedora que yo creo que Viviana debe ser uno de tus 5 secretos y si no lo es, pues aquí te la pregunto. Viviana, él dice que otros expresidentes anteriores a Ernesto Samper también recibieron plata de la mafia para hacerse elegir. ¿Tú sabes quiénes? A ver, sí, Alberto sí dijo siempre que desde 1979, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela junto con José Santa Cruz y Elmer Herrera apoyaron diferentes campañas presidenciales y también muchas campañas al Congreso del Valle y de Cali. Entre esas campañas que él apoyó, Alberto contaba una historia que después, en 1978, cuando Belisario Betancur perdió la campaña presidencial al lado de Turbay Ayala, Alberto organizó un desayuno con Gilberto Rodríguez, Belisario Betancur y Alberto. Estuvieron desayunando y en esa reunión le dijo Gilberto a Belisario Betancur, quedó con muchas deudas de la campaña, entonces le dice Belisario Betancur, sí, quedé debiendo 30 millones de pesos. Entonces, inmediatamente Gilberto, a pesar de que Gilberto tenía más afinidad, era con los políticos liberales, pero le cayó muy bien, tuvo mucha empatía con Belisario Betancur y de una vez sacó su chequera personal y le giró 5 millones y se los dio y le dijo, esta es mi contribución para que ayude a saldar sus deudas. Después, más adelante, ya en la campaña de 1982, según Alberto, que además que Alberto era el jefe de prensa de esa campaña de Belisario Betancur, que lo llevó a la presidencia, Alberto decía que en ese momento Gilberto Rodríguez le dio 50 millones a Belisario Betancur, en una campaña que en ese momento costó 700 millones. Gilberto le dio a él. En otra campaña que también decía Alberto que le había dado era a Virgilio Barco, cuyo promotor de campaña a la presidencia era Rodolfo González García, uno de los más grandes amigos de Gilberto Rodríguez. Entonces, estos son dos de los expresidentes que recibieron dinero, pero según Alberto, desde 1979 hasta el 94, todos recibieron, según Alberto. Bueno, pues, chicos, de cuarto de hora, que ya hay 2 noticias bomba, o sea, Belisario Betancur y Virgilio Barco habrían recibido dinero también de los Rodríguez Orejuela y los candidatos desde el 79, pues del 79 estuvieron López, Sí. Belisario y Barco. López no. Los que estuvieron ahí fueron Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper. Julio César fue 1978 al 82. Sí. No, me refiero a que en el 82 fue candidato López y Belisario, y ganó Belisario. Ganó Belisario. Por la división que se montó ahí con el nuevo liberalismo Luis Carlos Galán. ¿Se acuerdan? Bueno, bien, bueno, no, pues impresionante. Bueno, Viviana, entonces, sigamos, entonces ahora sí te damos los micrófonos para que tú nos cuentes esos secretos porque estamos ansiosos de conocerlos. A ver, les cuento los secretos, ya se los lanzo hacia quemarropa. Uno por uno ahí como para masticarlos suavecito, para no atorarnos. Entre unos que Alberto dijo es que el papá de Carlos Holmes Trujillo, el actual ministro de Defensa, recibió dinero de los Rodríguez Orejuela. Ok. Caramba. Y otro, pues que también fue socio en el negocio del hipódromo del papá de la actual canciller. La actual canciller está Claudia Blum. El papá de Claudia Blum fue socio de Gilberto Rodríguez en el hipódromo de Cali. Entonces esos son también dos secreticos que, pues bueno, no se sabían, ¿no? No, yo esto no lo sabía. En el hipódromo de Cali, había un hipódromo en Cali, no sabía tampoco que había hipódromo. Y ellos fueron socios con el papá de Claudia Blum, que fueron. Y otro que vale resaltar, porque tampoco hay que decir solamente todo lo malo. También quiero resaltar que Alberto siempre repitió que el único, porque Alberto decía que todos los políticos del Valle y de Cali recibieron dinero en sus campañas de los Rodríguez Orejuela, que el único político que nunca recibió dinero de los Rodríguez Orejuela
fue Rodrigo Lloreda Caicedo. Entonces vale también mencionar, Conservador. porque pues es muy loable que sí. Ya murió, pero tiene el hijo en la política, Sí. Rodrigo Lloreda Caicedo. Sí, familia. fue el único que no recibió. Me acuerdo Eso lo de repetía él, me acuerdo que era un mucho. señor bastante decente, era conservador, me acuerdo de él. Que incluso Sí. tenían un periódico, ellos no eran del diario El País. No O sé algún si se periódico, puede o El Pueblo. pero No sé, ellos tenían un periódico ahí. sí. Oye, pero no, mire, lo que tú nos estás contando acá es básicamente el resumen de Colombia. Una narcodemocracia. Porque después del proceso 8000, que estamos hablando de hace casi 27, 30 años, hoy Sí. todavía dinero del narcotráfico en las campañas. Esto del Ñeñe, no nos vengan a decir que era un fanfarrón cuando le incautan a los 8 días de su muerte 1.2 billones de pesos en bienes. O sea, un fanfarrón es una persona que dice, ay, tengo y no tiene nada, pero si le incautan 1.2 billones en propiedades, leí por ahí 72 apartamentos, 11.000 cabezas de ganado, no sé cuántas fincas, eso no es un fanfarrón, eso era un multimillonario del narcotráfico. Pero ellos dicen, no, es que él era fanfarrón, imagínate, pues cualquiera sería fanfarrón así, 1.2 billones de pesos. Además, nos damos cuenta que precisamente con las últimas grabaciones que se han desvelado, que había muchos líderes de diferentes regiones que lo llamaban, como la de Bucaramanga, de Santander, que llamaban al Ñeñe para ofrecerles y para que él fuera el intermediario para llegar a la campaña de Duque. Esto quiere decir que él era una pieza importante en la campaña de Duque. Claro, Sin duda, sin duda. se podía decir. Mauricio, ¿usted iba a decir algo sobre... Quería hacer una pregunta a Viviana porque todo lo que ella nos está contando, o aparte, si eso es lo que quiero precisar, Viviana, para que nos ayudes, por favor. Buena parte de esta información está contenida en el libro Memorias, no, perdón, en el libro Mi Verdad, Mi verdad. de Alberto Giraldo. ¿Es Sí. eso cierto? ¿Ahí esta información está contenida en el libro como tal? Hay una que está contenida en el libro, otra lógicamente que no está porque Alberto dejó varios escritos, entre esos está el diario, que este es el diario de Alberto, es el diario personal que está escrito a puño y letras de él, entonces, y también otros escritos. Mira, realmente en el libro Mi Verdad salen muchas de las cosas que estoy aquí diciendo, pero lógicamente que en el momento en que se publicó el libro, como no había redes sociales, pues los medios tradicionales no le dieron la difusión que realmente debía tener, ni tampoco destaparon ciertos escándalos que debía tener. Viviana, Entonces, podemos decir que parte de las cosas que nos has contado están en ese diario de puño y letra de Alberto Giraldo. hay unas que están en el diario de puño y letra de Alberto y ya hay otros que están en el libro Mi Verdad. Perfecto. Otros que están en el libro Mi Verdad, sí. Perfecto. Entonces, es eso. Y otras en unos escritos que están, porque no todo lo que Alberto escribió se publicó en el libro, ¿sí? Por eso, otra de las cosas que voy a decir, cuando yo decidí publicar el libro, primero fue porque era el deseo de Alberto, y segundo, que esto tampoco nunca lo he contado, es que Alberto habló en la W en un momento y él dijo y contó que estaba pensando en publicar su libro, sus memorias. Entonces, después de esto, Alberto, el 16 de agosto del 2005, a él lo secuestraron 2 veces. Esto pues nadie lo sabe porque pues hasta ahora yo lo estoy diciendo en público. Y el 16 de agosto del 2005, entrando a su oficina de una empresa que él tenía de buses que llamaba Teusacá, iba entrando y allá lo secuestraron unas personas que dijeron ser mensajeros del Cártel del Norte del Valle. Y esos 5 sujetos, iban 5 sujetos que los secuestraron y le dijeron, se los llevaron y le dijeron, usted es un sapo, usted qué es lo que va a contar, usted sabe que hay mucha gente que no quiere que usted hable, que usted escriba ese libro, si usted publica ese libro, le vamos a matar a su hijo. Nuestro hijo en ese momento tenía tan solo 12 años. Alberto no había acabado de salir de ese susto tan grande cuando el 29 de agosto volvieron a secuestrarlo, pero en esta ocasión, según Alberto, eran emisarios del ejército, que también en ese momento fue cuando Alberto iba a salir como salía diariamente a pasear a nuestro perro labrador,
y a solamente media cuadra de la casa lo encañonaron y nuestro perro intentó defender a Alberto, le propiciaron una patada a mi perro y después los secuestraron pues a los dos y en ese momento después se los llevaron a un lugar mucho más desértico y allá empezaron a hacerle lo que ellos llaman como la terapia. Le metían con una bolsa, lo empezaban a ahogar y le decían que él porque iba a publicar ese libro, que a quién iba a mencionar, que si él hacía eso, que la gente él sabía que ellos lo querían más a un Alberto Giraldo muerto que a un Alberto Giraldo escribiendo un libro, y también le amenazaron con matar a su familia. Por esa razón es que muchas cosas en el libro Mi Verdad no salieron a raíz de ese atentado, de esos 2 secuestros que le hicieron a Alberto. Y por eso Alberto me pidió que yo publicara el libro. Yo lo tenía que publicar primero porque fue el deseo de Alberto y segundo para protección, y yo por eso lo publiqué a los 15 días, porque Alberto murió, o sea, el último secuestro a Alberto se lo hicieron tan solo 4 días antes de ingresar al Hospital San Ignacio, de donde salió muerto. O sea, Alberto en ese momento estaba muy, muy mal. Y entonces él por eso me dejó y realmente no escribió sobre militares porque sabía que corríamos peligro. Mira, impresionante eso. Alberto estuvo preso 5 años. ¿Cuánto tiempo duró en libertad antes de morir? Alberto salió en el 2001 y murió en el 2005. Duró 4 años. Sí, pero antes tuvo libertad condicional, entonces pasaba gran parte del tiempo por fuera, o sea, fueron casi 5 años, porque con la libertad, él salía esporádicamente, ya cuando van a recobrar la libertad les dan bastantes días para que salgan, que estén en la casa, entonces como para que se vayan preparando para nuevamente reinsertarse en la sociedad, entonces pero sí, él salió a principios del 2001 y murió en septiembre 21 del 2005. Viviana, ¿qué te dijo Alberto sobre los narcocassettes? Digamos, él sabía quién los había grabado, él sabía quién los filtró. Él cuando hablaba, porque yo me acuerdo de esos narcocassettes perfectamente, cuando él hablaba con los Rodríguez Orejuela, obviamente no, se nota que no sabía que estaba chuzado, pero cuando aparecen esos, yo quiero remontarme al momento en que él te dice, me jodí o me caí, estos cassettes me van a hundir. O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue el momento de la vida familiar cuando ustedes escuchan esos narcocassettes, cuando los presenta el expresidente Pastrana, además? Bueno, Alberto se enteró antes de que el expresidente Pastrana los publicara. ¿Sí? Alberto sí, era el 18 de junio de 1994, o sea, un día antes de la segunda vuelta, ¿no? De las elecciones de la segunda vuelta. Él a las 7:30 de la mañana recibió una llamada de Eduardo Mestre Sarmiento y le dijo, véngase ya para la sede del candidato, voy a estar con Fernando Botero Sea y porque hay un problema muy grave. Entonces Alberto inmediatamente se bañó, se bañó y a los 20 minutos lo llamó nuevamente Eduardo Mestre y le dijo no, mejor vente para mi casa y ahí te espero con Fernando Botero. Alberto llegó a la casa de Eduardo Mestre y Mestre, sin saludarlo siquiera, le puso de una vez las cintas, que era precisamente donde estaba hablando Alberto con Miguel y en otras ocasiones con Gilberto Rodríguez Orejuela sobre la entrega de esos dineros calientes a las campañas presidenciales del momento. Alberto dice que cuando escuchó esas grabaciones, él, pues lo primero que dijo fue, hijo de tantas, y después le temblaban las piernas y sintió como si el piso se le estuviera abriendo. El mundo se le estaba abriendo. Alberto decía siempre, esos cassettes fueron el principio del fin de todos. En ese momento, entonces, él salió y se fue a buscar a Ernesto Samper, según
él nos contó, se fue a buscar a Ernesto Samper a su casa ahí abajo de la Circunvalar y habló con él 5 minutos. Lo encontró bastante compungido, decía, y le dijo a Ernesto Samper: presidente, nunca hablaré de este tema. Para mí eso está muerto. Que fueron solo 5 minutos y Alberto se fue y salió a buscar de ahí a Álvaro Pava Camelo, que era el jefe de la campaña de Andrés Pastrana, y se fue a preguntarle si TV Hoy a las 9:30 iba a sacar los cassettes. Entonces los iba a publicar. Álvaro Pava, según Alberto, le ayudó, le averiguó y efectivamente le dijo que no. Y Alberto estuvo pues haciendo gestión precisamente para mirar y evitar que salieran esos cassettes, y después, ya que hizo toda esa gestión, pues se fue para la casa y realmente pues se dio cuenta que no los publicaron, y al otro día Ernesto Samper fue presidente. Gustavo, es importante mencionar que Pava Camelo hoy en día es el embajador de Colombia en Argentina y que además había sido el gerente de la campaña de Pastrana. Y quiero hacerle una pregunta a Viviana en relación con el expresidente Andrés Pastrana, porque poco después del lanzamiento de un libro que él publicó llamado Memorias Olvidadas en 2014, el expresidente César Gaviria, en entrevista con Yamid Amat, dice que Pastrana asistió a su despacho, cuando él era presidente, un jueves en la tarde, antes precisamente de esa segunda vuelta presidencial, y que escucharon los narcocasetes donde se identificaban las voces de Miguel Rodríguez y de Alberto Giraldo. Pero también se mencionaba una significativa contribución del cartel de Cali a las dos campañas presidenciales, no solo a la de Ernesto Samper, sino también a la del candidato Pastrana en ese momento. ¿Alberto dio detalles de esa relación entre el cartel de Cali y el expresidente Pastrana? Pues mira, Alberto siempre dijo, bueno, como tú dices, realmente, pues Alberto fue muy, muy amigo de Álvaro Pava Camelo. Cuando yo conocí a Alberto en los años 80, ya era muy amigo de Álvaro Pava. Yo lo conocí al lado de Alberto. Y esto, porque además Alberto fue director de Radio Super, la emisora de la familia de Álvaro Pava, ¿no? Gracias. Y Alberto efectivamente le ofreció dinero. Lo que Alberto decía es que le ofreció dinero a las dos campañas, y que la campaña de Andrés Pastrana no recibió fue porque quería recibir exactamente la misma suma que iba a recibir la campaña de Ernesto Samper. Pero los Rodríguez Orejuela, según lo que decía Alberto, querían darle mucha más participación, era Ernesto Samper. Querían más que ganar a Ernesto Samper, entonces por eso le dio. Pero Alberto, en el momento que contaba de que él había ido a buscar a Álvaro Pava para saber si el noticiero TV Hoy iba a publicar los cassettes, también dice que él le dijo en ese momento: mire, hermano, recuerde que ustedes también recibieron dinero de la campaña, para la campaña de los Rodríguez Orejuela. Eso es lo que Alberto decía, que recibieron un poquito, pero para la segunda vuelta no recibieron precisamente porque no les iban a dar la misma cantidad que la campaña de Ernesto Samper. Viviana, bueno, pasa el episodio sale en el noticiero, todo el mundo piensa que Samper se cae. ¿Tú por qué crees que Samper no se cayó? Después de tanto escándalo, unos cassettes contundentes, o sea, me elegí con plata del narcotráfico, bueno, puede ser lo que está pasando hoy, pero además sale su jefe de debate, que era Fernando Botero, y sale su tesorero, Santiago Medina, y dice: sí, recibí la plata, aquí están los recibos. Y sale Fernando Botero y dice: sí, sabía, y el presidente sabía. ¿Y por qué, con todas esas evidencias, por qué no se cayó Samper? Porque aquí nunca se cae nadie en este país. A ver, muchas teorías se dicen, y realmente es que Fernando Botero, si Fernando Botero hubiese salido a decir: nosotros sabíamos, nosotros sí supimos de que todo dinero de los Rodríguez Orejuela a nuestra campaña, y lo sabíamos, con eso se hubiera tumbado Ernesto Samper, se hubiera caído. Pero lo que pasa es que el error de Fernando Botero salió a decir que él no sabía nada. Al comienzo entonces, lo negó. Esto le perdió credibilidad. No, que no sabía nada Fernando Botero, que el que sabía todo era Ernesto Samper. Entonces eso le quitó credibilidad a Fernando Botero.
porque había evidencia. Y Santiago Medina también empezó a hablar, fue después cuando ya se dio cuenta de que lo dejaron solo. Él al comienzo no dijo nada. Y otra de las cosas que los Rodríguez Orejuela nunca declararon en contra tampoco de Ernesto Samper. Y Alberto tampoco nunca declaró en su momento en contra de Ernesto Samper. ¿Y por qué? Porque pues igual los Rodríguez Orejuela no les convenía por su situación, porque ellos no querían ser extraditados y pues Ernesto Samper, bien que mal, no los iba a extraditar, entonces ellos por eso preferían quedarse en Colombia. Alberto en una ocasión cuando le hicieron 2 atentados en la cárcel para matarlo, él quiso hablar y ya estaba desesperado y quiso hablar, pero pues según lo que me decía los Rodríguez Orejuela le impidieron de que él hablara y igual Alberto pues económicamente ya tenía todo embargado y pues los Rodríguez Orejuela le daban una cuota mensual para sobrevivir, una alta cuota mensual para sobrevivir, entonces realmente pues se vio también, entonces fueron muchos los que no hablaron, entonces yo creo que todo eso confluyó para que no se cayera Ernesto Samper, y en este país es muy difícil, realmente mire lo que estamos viviendo en este momento y no se ha abierto un proceso formal, no se ha abierto ningún proceso por el ingreso de dineros y la compra de votos para la campaña de Iván Duque. Entonces, realmente es lamentable que después de tantos años yo veo y digo, está sucediendo prácticamente lo mismo, solo que con otros actores. Exacto. Yo digo eso. Que la gente quiere minimizar el asunto, pero yo digo que 1 peso o 1.000 millones o 5.000 es plata del narcotráfico. Y plata del narcotráfico es igualmente ensangrentada porque el narcotráfico mata. El narcotráfico es más violento hoy que el de esa época. Porque digamos, exacto, el cartel de Cali nunca se caracterizó por ser un cartel violento, obviamente pues ya entrados en gasto, pues tuvieron que enfrentar al cartel de Medellín y se volvieron violentos, pero digamos que en sus inicios eran un cartel más de relaciones políticas, pero el narcotráfico de hoy mata líderes sociales, mata campesinos, mata indígenas, es una barbaridad lo que está pasando, o sea que ese dinero del narcotráfico hoy es tan o más sucio que el de esa época, es tan o más ensangrentado que el de esa época, para que no vengan a minimizar que es que era un fanfarrón, no, era un narcotraficante, exacto, es un narcotraficante. Bueno, Viviana, estoy aquí encantado porque yo viví el proceso 8000. Yo creo que soy de las pocas personas que leí el proceso 8000 completo, porque yo en ese momento era asistente de Enrique Parejo González, que era un liberal que fue ministro de Justicia, y entre los dos leímos el proceso 8000 para que él escribiera un libro, y él escribió finalmente un libro en esa época. Entonces yo conozco cantidad de secretos ahí que estaban ahí entre los expedientes, por ejemplo, el de la monita retrechera, que es lo mismo que puede pasarle aquí, le pasó a Ernesto Báez, paramilitar, que tenía que declarar un lunes y se murió un sábado. La monita retrechera tenía que declarar el lunes y se murió el sábado, la mataron el sábado. El chofer de Serpa, el chofer de Horacio Serpa, que era el que había entregado el dinero a los políticos, ¿no? Recuerden en la famoso sótano de la campaña donde iban en una camioneta y con las cajitas fucsias de estrellitas, que eso lo relatan todos los libros, él entregaba a cada político pues su cuota, porque no fue solamente la campaña presidencial, recibieron más de 60 congresistas liberales, recibieron dinero del narcotráfico, todos obviamente pagaron cárcel, la mayoría, y entonces uno ve todos esos intríngulis de la época con los de hoy. El chofer de Serpa que repartió ese dinero y que tenía que ir a declarar, apareció, tuvo un accidente unos días antes y se murió. La monita retrechera que le había regalado un anillo a la esposa de Ernesto Samper, un anillo de diamantes, tenía que ir a declarar y se murió. O sea, eso no era solamente una mafia que entregaba dinero para campaña, sino que también mataba. Porque incluso el mismo Santiago Medina relata que él se salvó porque a él lo iban a matar, él era el que tenía todas las pruebas, los recibos, lo iban a matar, pero cuando llegaron a matarlo, él les advirtió que él tenía todas esas pruebas, se las había repartido a 3 personas muy conocidas y que tenían la orden de entregarlas a la prensa apenas lo mataron a él, entonces por eso lo dejaron ahí medio vivo. Pero igual le mandaron a varios políticos a convencerlos allá en la cárcel y que no cantaran, y etcétera. Entonces, ¿tú cómo consideras que ese proceso 8000, digamos, trasladándolo a la época, ¿qué pudiera estar pasando hoy en Colombia
obviamente que en esa época no cuidaban ellos las comunicaciones, como dice el presidente Uribe, cuiden sus comunicaciones. En la época pues hablaban así, pero hoy que todo el mundo sabe que está chuzado y obviamente tiene que haber muchas cosas en el fondo que no sabemos, pero ¿tú crees que ese proceso 8000, esto que se está presentando hoy es similar? Por lo menos, de pronto no es la misma proporción, pero ¿tú lo consideras similar, Viviana? Claro que es similar, o sea, por ejemplo, uno dice, mira, Callita sale y dice y se declara que no va a hablar y utiliza pues realmente eso. ¿Por qué? Porque yo sé que ella sabe que si habla, pues más se demora ella en hablar que perder su vida. O sea, yo supongo que esa es una de las razones por las que también no habla, porque es que realmente cuando está metido dinero del narcotráfico, cuando hay tantos poderes políticos, hay tantas razones, o sea, ahí eso pues cualquiera corre el riesgo de que lo maten. Lo que te digo, mira, Alberto dijo que iba a publicar el libro y lo secuestran 2 veces y lo amenazan con que lo van a matar o que van a matar a su hijo. Y yo tengo que también en ese momento publicar el libro. ¿Por qué? Porque si no a mí me hubiera matado, yo tuve que salir a decir, esto es lo que tengo, no tengo nada más, porque si no también van y me matan. Entonces eso está sucediendo y por eso es que no pasa nada. Porque la gente por miedo se queda callada, pero es que realmente tenemos que buscar que haya un cambio, porque es que como decía Einstein, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Entonces yo digo, cada uno de nosotros debemos sacar esa fortaleza y decir, y salir a hablar, no se queden callados. ¿Sí? Volviendo un poco a la época, cuando le dictan la orden de captura a tu esposo, él te dijo algunas palabras antes de irse a la cárcel, mire, si me matan, di tal cosa, si tal cosa, aquí te dejo un secreto, alguna cosa, ¿no te encomendó ahí alguna cosa así? No, mira, realmente Alberto sabía que el país estaba y toda la clase política estaba tan involucrada en todo lo que tenía que ver con el narcotráfico, que cuando Alberto se despide de mí, me dice, es tranquila, Vivi, que yo no duro más de 2 meses en la cárcel. Y yo le digo que, ¿qué? Con este problema tan grande que yo veo, me dice, Vivi, está tanta gente involucrada que a mí no me van a dejar más de 2 meses en la cárcel. Él entró a la cárcel convencido de que salía muy pronto, por tanta corrupción que sabía que había, por tanta O sea, gente involucrada que sabía que había. y él, digamos, ¿le sirvió de algo proteger a Ernesto Samper o se arrepintió de haberlo protegido? Pues a él no le sirvió absolutamente de nada, de nada, porque pues, o sea, él lo que hizo fue en su momento, pues sí, es que a él le dijeron de que no hablara y por eso pues no habló. Pero de que le haya servido, no le sirvió de nada. Precisamente cuando yo estaba, él salió en el 2001, nosotros estuvimos en Cartagena y allá casualmente nos encontramos con Ernesto Samper, que estaba en la Plaza Santo Domingo. Y Alberto, ese era su sueño, encontrarse con él y decirle precisamente lo que había pasado, o sea, hablarle. Y entonces Alberto textualmente se le acercó, se tuvo que tomar 4 whiskies para podérsele acercar y finalmente se le acercó allá en la Plaza Santo Domingo y le dijo exactamente, ¿Está en el diario? eso está en el libro que se estoque en Mi Verdad. Entonces él le dice, se le acercó, Ernesto Samper le dio la mano para saludarlo, Alberto no se la dio y le dijo, ¿te acuerdas que yo pagué 7 años de cárcel por ti? Y Ernesto Samper, como siempre mantenía su humor, le contestó, sí, claro, pero ahora te veo muy bien. Esa fue la última conversación que Alberto tuvo con Ernesto Samper. Se desahogó. Después de eso, él decía que no volvió a sentir ya rencor, pero realmente no. Nunca le sirvió de nada y realmente Alberto sí, a pesar de que él nunca negó que había tenido que esa amistad con los Rodríguez Orejuela, sobre todo con Gilberto, porque la amistad con Gilberto empezó desde finales de los 70, eran contemporáneos, entonces, pero sí decía que si él pudiera cambiar un hecho de su vida, él hubiera cambiado eso, porque Alberto realmente no hubiera necesitado, porque era un prestigioso periodista.
Entonces, él sí se arrepintió de haberse involucrado en ese aspecto, de haber hecho... ¿Tú crees ¿Sí? que si Alberto Giraldo dice, Samper sabía, yo hablé con Samper, él se hubiera caído? Si él Yo da creo que testimonio. realmente se hubiera caído donde digamos, sí, que Fernando Botero hubiera hecho bien las cosas, no se hubiera querido limpiar él y solamente meter, porque eso le quitó credibilidad, solamente involucrar a Samper, que lo hubiera hecho, pero yo creo que realmente se hubiera caído si hubiesen hablado los Rodríguez Orejuela, ¿no? Que fueron los que nunca quisieron hablar, porque ya estando la gente en la cárcel, entonces empiezan muchos a decir, no, es que ya ellos quieren unos beneficios, entonces por eso están hablando, por eso están diciendo, entonces muchas de esas cosas a veces desaparecen, pero es muy difícil, o sea, yo creo que si hubiera caído realmente con Botero, si Botero hubiera hecho bien las cosas, para mí fue Botero el que falló en ese momento. ¿Y tú crees que si los... ¿Tú crees que los Rodríguez Orejuela, al ser extraditados, se sintieron traicionados por Samper? Y aún así no hablaron. Pues lo que pasa es que Samper no los extraditó, quien los extraditó fue Álvaro Uribe Vélez. Sí, obviamente, pero digamos en ese momento él los captura, digamos el que los captura es durante el gobierno de Samper, ¿no? Sí, él los captura, pero pues lógicamente que era lo que tenía que hacer Samper si quería salvar su pellejo, ¿no? O sea, era una Pero si estrategia. ellos se sintieron traicionados por Samper, por eso. Pues sí, porque realmente Alberto decías que yo no sé para qué ellos dieron tanto dinero, porque pues igual cuando ellos daban dinero, decía Alberto que ellos no le pedían en el momento nada a los políticos, sino que realmente esperaban que en un momento les ayudaran a arreglar la vida. Entonces Alberto en un momento dijo, y perdone la palabra, dijo, pero eso no les sirvió para un culo. Entonces, y realmente pues sí, ellos se sintieron de que pues sí, realmente él no los ayudó, porque la idea era que no los hubieran extraditados. ¿Tú crees que algún día sabremos la verdad? Digamos, bueno, nosotros sabemos lo que sabía tu esposo, lo que dicen los recibos, las pruebas, pero algún día los Rodríguez Orejuela contarán todo o se van ya sus secretos a la tumba. Bueno, dicen que hay un libro que escribió Gilberto, pero que dice que se publique cuando él se muera. Y pues bueno, ya él es muy difícil que regrese al país, ¿no? Porque pues igual la condena y por la edad que él tiene. Miguel Rodríguez... ¿Cuántos años tienen ellos? Ellos están por encima de los 75, ¿verdad? No, Gilberto debe tener 85, 87 años. Wow. 85, 87. Miguel sí es mucho más joven. Y Miguel, una de las cosas que precisamente lo publicaron en los confidenciales de la revista Semana, que Miguel Rodríguez, si le valen en este momento lo que pagó de cárcel acá en Colombia, se la valen allá en Estados Unidos, podría estar libre en 10 meses. Podría estar libre en 10 meses. Si le valen eso, Miguel Rodríguez podría estar libre en 10 meses. Sí, hay una fuente que nos confirma que él está próximo a salir precisamente por pena cumplida. ¿Usted cree Pero que...? solo si le valen el tiempo que él pagó en Colombia, ¿sí? Igual son más o menos 10 meses en Entonces estimado. serían 10 meses en que él podría estar aquí en Colombia y pues, no sé, de pronto diga ciertas cosas, ¿sí? ¿Mauricio iba a preguntar algo? Sí, no, es que ahora que mencionan ustedes el escabroso caso de la monita retrechera, de cómo murió el conductor de Serpa, es inevitable hacer un paralelo con lo que le sucedió a Jorge Enrique Pizano y a su hijo Alejandro Pizano, claro, por el caso de Brecht, que de una forma misteriosa, que pocos creemos la verdad, salen envenenados con cianuro, un producto que no es tan fácil de conseguir en el mercado. Entonces siempre se valen de métodos para silenciar a quienes de alguna u otra manera tienen información valiosa que puede poner en riesgo su credibilidad ante la opinión pública, ¿no? Y también dentro del libro, además de los personajes, Viviana, que ya hemos mencionado, algunos ya fallecidos, como Virgilio Barco, como Belisario Betancourt, el presidente y fundador de General Motors, Colmotores, también aparece mencionado en el libro como uno de los amigos personales de los Rodríguez Orejuela. ¿Qué otros políticos, que es lo que la gente quiere saber, que estén todavía en el escenario, aparecen mencionados en el libro?
En el libro, o sea, ya los que les dije, ¿no? O sea, realmente esos son los que aparecen ahí. Que tengo así como para contarles de chismecito. Bueno, este es un buen chismecito y que pues aplica para este momento. El papá de Iván Duque Escobar, Iván Duque era muy amigo de Alberto. ¿El papá del actual, el actual presidente? El papá del actual presidente, muy amigo de años, ¿Qué tan amigo? muy amigos, pues tanto que pues eran tan amigos y fue de los pocos amigos que le quedó a Alberto después del proceso 8000. Pues mira, tanto que cada libro que él hacía se lo autografiaba y le escribía para Alberto Giraldo con la vieja amistad y aprecio Iván Duque. Este es del año 2000. Esto tenía otro del año 2004. Pero lo que tengo que contar precisamente de Iván Duque es que cuando Alberto entra a cuidados intensivos, Iván Duque Escobar fue uno de los primeros que llegó a acompañarme allá en la clínica cuando Alberto estaba en cuidados intensivos. Entonces me dijo, Viviana, yo sé que Alberto escribió sus memorias. ¿Tú piensas publicarlas? Entonces le dije, yo estoy pensando, estoy mirando a ver qué probabilidades hay para publicarlo, pues se corren riesgos, pero lo estoy analizando. Entonces me dijo él, te voy a hacer 2 preguntas para saber si realmente y aconsejarte si realmente lo debes publicar o no. Entonces yo le dije, sí. Entonces él me dijo, ¿aparece miembros del ejército en el libro? Entonces yo le dije, no. Me dijo, ¿aparece Álvaro Uribe Vélez? Yo le dije, no. Entonces él me dijo, entonces sí puedes publicarlo, porque de lo contrario tu vida correría peligro. Eso fue lo que me dijo Iván Duque, el papá del actual presidente, en el momento en que Alberto entró a cuidados intensivos. Cuando yo le dije que no aparecía ninguno de los dos, pues me aconsejó que publicara el libro. Ah, caramba, y además de lo mencionado, de lo que nos acabas de decir en el libro Mi Verdad, ¿con qué otros políticos del uribismo o del Centro Democrático tuvieron relación Alberto Giraldo o usted? Bueno, o sea que no, Alberto, por ejemplo, con Álvaro Uribe, pues realmente porque Alberto era un periodista político y Álvaro Uribe pues trabajó en la campaña de Ernesto Samper, entonces nunca fueron grandes amigos, pero lógicamente que fueron conocidos y pues Álvaro Uribe lógicamente sabía quién era Alberto Giraldo. Y pues yo creo que el expresidente Uribe no tenía mucha resistencia con Alberto, porque el expresidente Uribe en su momento, que en el 2007 siendo presidente, yo lo llamé como viuda de Alberto Giraldo, hablé con su secretaria que se llamaba Rosalba, lo llamé un lunes hacia las 6:30 de la tarde a pedirle que me recibiera en su despacho y efectivamente al otro día me llamó a decirme que me recibía y me recibió a las 4:30 de la tarde. Entonces creo que no tenía mucha resistencia con él porque como viuda de Alberto Giraldo me recibió casi que de un día para otro en su despacho a una reunión privada. Entiendo. Tú mencionas, y permíteme un poco la infidencia, pero creo que es justo que nuestra audiencia hasta ahora, un episodio también medio bochornoso de tipo personal con algún político del Centro Democrático. A ver, realmente con un miembro del Centro Democrático, porque ahora como vemos y que dicen precisamente de que hay que dejar de ser fariseo, de que hay que empezar a decir, y uno ve tantas cosas acerca de las mujeres y el acoso sexual, y realmente si una persona cercana, un hombre cercano al Centro Democrático me acosó sexualmente de una manera muy burda. Y entonces realmente uno sí dice, por favor, o sea, ahora que estamos diciendo y como dicen ciertas periodistas, hay que escarbar en el pasado, pues bueno, retomemos esas cosas y yo digo, pues el Centro Democrático debe mirar realmente a quienes tiene como miembros en su partido, cuáles son sus personas cercanas, porque realmente que miren que tienen ahí muy cerca a un acosador sexual. ¿En qué año sucedieron esos hechos, Viviana? Eso fue más o menos en la fecha exacta, no la tengo, pero eso fue
Eso fue más o menos en el 2010, más o menos 2010, 2011, creería yo. No sé la fecha exacta. ¿Y no podemos saber el nombre del santo? No, por ahora no pienso decirlo, pero sí les digo el Centro Democrático. Ojo, mire, tienen a un acusador y sé que no solamente lo ha hecho conmigo, con otra periodista también lo hizo, que no doy el nombre y espero que si yo me decido a decir quién es, que esta periodista también salga y sé que muchas más deben haber pasado lo mismo que por lo que yo pasé. Suele ser común, Viviana, por lo que reportan las víctimas en estos casos tan dolorosos, que ese tipo de solicitudes, esos comportamientos de acoso tan deplorables, vienen asociados hacia la concesión de algún tipo de favor, hacia la intermediación. ¿Fue este su caso en particular? No, en este no fue el caso particular. Él no tenía ningún poder conmigo, realmente no. Yo lo usé porque sí necesitaba algo, pero pues era más laboral, pero era más es que si digo realmente para qué lo necesitaba, prácticamente que digo quién era pero realmente no fue así. Y uno no se atreve yo llegué y le conté a mi hijo pues estaba mucho más chiquito en ese momento, pero yo le tengo mucha confianza a mi hijo, y llegué y le conté y le dije, no, pues terrible lo que me pasó, y también porque fue algo grotesco, y mi hijo me dijo, pues denúncialo, mamá, y yo dije, no, pero ¿qué lo voy a denunciar? Ahorita de pronto con el movimiento Me Too uno como que se atreve mucho más porque dice, bueno, hay como que más solidaridad, pero en ese momento yo decía, no, porque pues igual él era menor que yo, sí, era menor que yo, y entonces yo decía, van a decir que yo soy una viuda hace 6 años, entonces, bueno, por los 6 años, vamos a decir, Alberto murió, sí, debió haber sido 2011, porque Alberto murió en el 2005, yo tenía como 6 años de viuda, yo decía, yo viuda hace 6 años, sola, él es menor que yo, entonces van a decir que fui yo la que lo provoqué, y sé que él va a salir a decir que fui yo la que lo provoqué, entonces le dije a mi hijo, prefiero quedarme callada para evitarme eso, y justo a la otra periodista que él también acosó sexualmente, ella sí se atrevió a hablar con la novia de él, y él salió a decir justo lo que yo temía, que ella era la que lo había provocado. Entonces, es que ese es el problema, que a uno como víctima le toca salir a demostrar que a uno lo acosaron y lo revictimizan, ¿no? Porque empiezan a decir, yo creo que la provocó, yo creo que esto, en mi caso hubieran dicho, no, pues viuda hace 6 años, pues no, pues ella fue la que estaba ahí. Sí, o fue en minifalda o... No, yo Sí, nunca uso minifalda, nunca uso minifalda. No, pues son las disculpas que siempre sacan los abusadores. sí. Exacto, sí, exacto, eso sí es la verdad. Entonces, pero pues ojo, el Centro Democrático, mire a quién tienen ahí, porque pues están defendiendo, que dicen que defienden mucho a las mujeres, dicen que la pena para los violadores, entonces, la pena máxima para los violadores. Entonces, por favor, que miren realmente a quién tienen, para que depuren también un poco el partido. Bueno, Viviana, pero yo no quiero dejarte ir todavía, porque es que tengo muchas preguntas ahí fascinantes con el asunto. Mira, en el momento en que Pastrana muestra los cassettes, ya Samper había ganado. Sí. Eso fue prácticamente al día siguiente de la elección. Sí. ¿Por qué crees que Pastrana no los presentó una semana antes si los tenía ya? Y eso hubiera variado el resultado, obviamente, de manera dramática. Pues yo creo que es que realmente él pensaba que iba a ganar, ¿no? O sea, y Álvaro Pava y ellos estaban convencidos de que iban a ganar. Entonces, por eso no lo sacaron. Y yo creo que si hubiese ganado Pastrana, pues nunca los hubiera hecho públicos, supongo yo. Entonces, estaban tan seguros que precisamente por eso no lo sacaron. Cuando vio Pastrana, ahí nos dimos cuenta con las lágrimas que salió a recibir su derrota, pues nos da a entender de que la frustración fue muy grande, y ahí es cuando decide mostrarlos, ¿no? Hacer la revancha y publicarlos, porque pensaban también que justo si él los publicaba, que se caía Samper. Mira, y de cosas anteriores,
Pues yo, me dices que la relación de Alberto Giraldo con los Rodríguez Orejuela era de los 70, finales de los 70, y obviamente esa época fue muy convulsionada, digamos, del 88 al 90 y algo, cuando matan a Pablo Escobar, el 93. ¿Algo supiste de la muerte de Luis Carlos Galán? ¿Algo escuchaste? Pues digamos, en esas mafias se manejan todas las informaciones por debajo. Y al Alberto ser allegado a ellos, de pronto escucho algo sobre la muerte de Galán, algo sobre estos magnicidios. No, pues realmente que Alberto supiera quién había matado a Galán, no. Yo estaba con Alberto en el momento en que dieron la noticia. Alberto quedó muy compungido, dijo miércoles porque pues, o sea, le dio muy duro, pero nunca en ningún momento me manifestó que él supiera quién era el que había matado a Galán, no, nunca me lo manifestó. Ok, porque de todas maneras es que yo tenía una confusión ahí rarísima, y es que Maza Márquez supuestamente era muy allegado a los Rodríguez Orejuela. Sí. Y está involucrado en la muerte de Galán. Entonces yo digo, pero no me suena por ese lado el asunto. O entonces estaba jugando a dos bandas y también estaba muy allegado a los de Medellín. Mira, de Maza Márquez te puedo decir que Alberto siempre dijo que él no veía que estuviera Maza Márquez involucrado en el magnicidio de Galán. Él siempre lo dijo. Igual como también dijo, y él conocía bastante a Fernando, no sé si él alcanzó a ir a declarar a favor de Maza Márquez, pero lo que sí estoy segura es que declaró también a favor de Fernando Botero, de que Fernando Botero no, estoy hablando mal, Santofimio Botero, que Santofimio tampoco tenía que ver, y Alberto declaró a favor de Santofimio, de que él no tenía que ver con la muerte de Galán. ¿Pero lo hizo por amistad o porque sinceramente pensaba eso? No, sinceramente pensaba porque era lo que me decía, así, en el cotilleo diario de familiar, ¿sí? O sea, era lo que él me decía. Él estaba convencido de que no, y que Pablo Escobar no necesitaba que nadie le dijera que mandara a matar a alguien. Él lo mataba porque se le antojaba y porque ya, él no necesitaba. Entonces, Alberto estaba convencido de eso. No porque supiera de primera fuente, sino por los hechos, el contexto, no le daba para pensar de que Santofimio ni Maza Márquez tuvieran que ver con el magnicidio de... Y Alberto Giraldo conoció a... ¿cómo se llamaba ella? ¿A Virginia Vallejo? A Virginia Vallejo, sí, claro. Sí, Alberto la conoció, pero pues más como por la parte porque eran colegas, ¿no? Ambos eran periodistas. Y es cierto que Virginia Vallejo, después de haber estado involucrada con Escobar, también terminó por ahí involucrada con alguno de los Rodríguez. No, eso sí, realmente sí no lo sé. Yo sí sé que pues mucha gente iba allá y visitaba a los Rodríguez y que conocieron muchas niñitas, bastantes modelos, bastante sí, pero pues realmente de Virginia sí, no sé si realmente ella fue allá, lo desconozco. Nunca Alberto me lo dijo. Viviana, por el contexto histórico y por todo lo que nos has relatado y además lo que se menciona en las memorias de Alberto y otra información que seguramente tú conoces, veo que es poco probable realmente que el cartel, en definitiva, haya financiado, haya girado algún tipo de dinero a Gustavo Petro en su momento, en tanto él estaba comenzando con su carrera política y no era relevante dentro del escenario político nacional. Esa conclusión... No, es totalmente nada que ver, o sea, es una aseveración sin ningún tipo de lógica. Y yo lo veo más como una retaliación por lo que él salió y le dijo a la vicepresidenta Marta Lucía que renunciara ante los hechos de haber escondido que su hermano tenía vínculos con el narcotráfico y no se lo dijo a la opinión pública. Para mí es eso, es una retaliación, si quieren tomarlo, porque no tiene absolutamente ningún sentido, pero nada es nada. Pero hay lugares comunes en las dos últimas décadas, Viviana. Uno ve, el público ve que efectivamente detrás del gobierno siempre hay manos oscuras, siempre hay algún elemento de mafia presente. En este caso sale lo de la ñeñe política.
ayer fueron los Rodríguez Orejuela, anteayer fue el cartel de Medellín intentando acceder a altas instancias del poder para frenar la extradición. ¿De qué manera desde tu óptica como testigo o como cotestigo pues de esta historia con Alberto podemos librarnos de ese sino trágico que pareciera que está arropando a Colombia desde hace años? Pues yo creo que como primera medida se debe cambiar la forma, o sea, cómo se financian las campañas políticas, ¿no? Porque nos damos cuenta que como además son campañas sumamente costosas, entonces realmente los políticos acuden a lo que sea con tal de llegar al poder. Esta es una de las formas. Hay que también concienciar a la gente que no pueden vender su voto por 50.000 pesos para que haya un presidente, o sea, suben precisamente las ventajas que tienen, imagínate, las desperdician por estar vendiendo votos por 50.000 pesos, porque también eso es parte, o como decía, no sé qué político decía, bueno, listo, vendan su voto, pero después vayan y voten de verdaderamente por el que tiene que ser, ¿sí? Entonces reciban los 50.000 pesitos, pero después voten por quien es. Entonces, realmente deberían las campañas ser financiadas por el mismo Estado, no sé de qué forma, pero hay que evitar precisamente que estas campañas continúen siendo contaminadas, ¿no? Porque si no, esto va a seguir y va a seguir. Mira que vemos, lo del 8.000 fue en el 94 y uno dice, no, pues prácticamente estamos en las mismas, ¿no? Lo que te digo, cambian los actores. Una pregunta, porque nos dijiste 5 secretos, pues ya ahí nos diste el del papá de Claudia Blum. Yo creo que ya llevamos más de 5. ¿Cuántos llevamos? Llevamos Carlos Gómez Trujillo, papá, el papá de Claudia Blum. Llevamos Rodrigo Lloreda Caicedo, que no recibía. Que una persona cercana al Centro Democrático es un acosador sexual. Álvaro Uribe me recibió en su despacho siendo presidente de la República y me recibió como viuda de Alberto Giraldo. Pero ese no nos ha contado, no, pero espérate, ese no nos lo ha contado. Sí, ya lo conté. Sí, pero sí. No, lo que no conté es para qué fui a hablar con él. Pero sí lo que ¿Y para qué fuiste a hablar con él? ¿Para qué fuiste a hablar con Uribe? No, eso sí, eso no lo cuento. Otra cosa de Carlos Alonso Lucio, a ver qué les cuento de Carlos Alonso Lucio. Él fue muy cercano a Alberto, fueron muy, muy buenos amigos, además compartieron en La Picota, estuvieron ambos recluidos en su momento. Carlos, yo allá, pues cuando llegaba a La Picota me encontraba precisamente, hacía fila y con Vivian Morales, que ella llegaba ya en ese momento. O sea, fue una relación bastante estrecha. Entonces, cuando escuchaba que Carlos Alonso Lucio de pronto decía que se afectó mucho porque Gustavo no había mediado por él ante Carlos Castaño, ¿sí? Para que lo liberaran, que estaba afectado. Entonces yo decía, pero si se afectó tanto, Carlos Alonso, no entiendo cómo entonces invitó al papá de Gustavo Petro y a su esposa, que es Berta Giraldo, a su matrimonio con Vivian Morales. Entonces, qué interesante eso. Sí, o sea, se afectó tanto, estaba tan afectado que los invitó, ellos estuvieron allá en casa sobre la roca en el matrimonio de ellos dos. Entonces ahí es donde uno pone y dice, miércoles, es que de pronto quieren pescar en río revuelto, porque realmente yo no lo vi nada afectado después de ese hecho, porque te digo, la cercanía fue bastante. Mira, el papá de Holmes Trujillo estuvo involucrado en el proceso 8.000, ¿o eso fue un aporte aparte de...? No, él no estuvo involucrado en el proceso 8.000, eso fue una... A ver, lo que pasa es que Alberto, ¿qué decía? Que realmente los cheques que Valdivieso puso, mejor dicho, los metió en el proceso 8.000, fue solamente el 10% de los reales. Entonces, mucha gente que debió haber estado ahí, unos se salvaron de pronto porque fueron secuestrados por las FARC, unos políticos, otros porque no los involucró Valdivieso. Entonces, eso era lo que decía Alberto, que solamente el 10% de los cheques del proceso 8.000 estuvieron dentro del proceso. Y el papá de Holmes Trujillo, ¿hubo alguna prueba de ese ingreso de dineros de los Rodríguez? No sé, realmente eso era lo que Alberto decía y eso era lo que él lo decía y él lo escribió en el libro. Él lo escribió en el libro Mi Verdad. Eso está escrito ahí. Eso está ahí. Sí, eso está en el libro Mi Verdad.
Va a haber una, Viviana, ¿habrá una segunda parte del libro? ¿Una segunda versión del libro con cosas no contadas junto con lo que tú has vivido, con lo que sabes? ¿Algún día vamos a tener la posibilidad de conocer una segunda parte de ese libro? Pues en un momento yo escribí el proceso 8000 desde mi óptica, desde lo que yo vivía al lado como mujer de Alberto, y muchas cosas precisamente hechos como en la Plaza Santo Domingo, pero no desde el punto de vista de Alberto, sino como yo lo viví al lado de Alberto, todo eso, pero lo escribí, pero justo en ese momento, y ahí con eso si hubiera caído el exalcalde, el exalcalde Rojas, Samuel Moreno Rojas. Samuel Moreno. Samuel Moreno Rojas, pues Alberto también dijo que recibió plata de los Rodríguez Orejuela. Entonces, con ese, otro secretico, ¿sí? Entonces yo en ese libro lo publiqué, pero justo fue cuando Gustavo Petro me nombró en la imprenta distrital y no lo publiqué por eso no publiqué el libro, justo porque me nombraron como, pues, Y ya no lo quiere publicar, ya no lo quiere. Pues ahora ha perdido cierta vigencia porque en ese momento lo fuerte era que eso hubiera ayudado a tumbar al alcalde Moreno Rojas. Entonces como que perdió fuerza, pero pues igual sí tengo mucha cosa, pero pues es un por libro ahora... de historia, esos son Claro, libros de historia. claro, Digamos claro. que las personas que son protagonistas de la historia, cuando cuentan la historia en caliente, cuando la han vivido, ese testimonio para las futuras generaciones, tú no ni imaginas lo valioso que son. Hoy, por ejemplo, nosotros, mira cuántas historias hay de Bolívar. Los conservadores escriben una visión, los liberales otra, pero no hay una real, porque no hay alguien vivo que pueda decir, mira, es que yo lo conocí, el tipo era así, era así y tal. Por eso los testimonios de ustedes, los protagonistas de la historia, son tan valiosos. Yo te sugeriría, pues ya sé que no van a vender muchos libros porque sí está un poco pasado, pero como un aporte a la historia de Colombia, que lo subieras a internet. Nosotros le damos difusión, nosotros le damos difusión toda la que quiera, porque yo me moriría por leerlo, la verdad. Tan bello. Vamos a pensarlo. Toca volverlo a mirar y a pensarlo, sí. Sí. Bueno, pues mira, no quiero abusar más de ti, quisiera tenerte aquí toda la noche, estoy encantado, pero ya obviamente ya llevamos una hora y media. Igual, sí. Yo igual. Pero sí me gustaría conocerte personalmente y que habláramos de más temas, porque yo también estoy tratando de armar la historia de Colombia, pues desde mi punto de vista de escritor. Y bueno, ya hoy me has dado unas luces increíbles. De verdad, mil gracias, Viviana, para Colombia, en nombre de los colombianos, porque cada vez que se conoce una verdad, muere un mito, muere un mentiroso, muere un político bandido y de eso es que estamos llenos y por eso es que estamos en la política, para tratar de limpiar esto desde la democracia. Es difícil, tú lo sabes, muy complicado, sobre todo porque la gente no colabora, la gente les cree, pero cada vez que habla una persona como tú y dice estas cosas, se les cae un pedacito y de pedacito en pedacito los vamos desbaratando. Y así, de eso se trata la tarea. Y es verdad, o sea, si queremos lograr un cambio, pues hay que empezar por eso, por empezar a desvelar ciertas cosas que a veces uno por temor no las dice y para que haya cambio y para que la gente sepa realmente y no seguir haciendo lo mismo, porque si queremos cambiar lo que se está viviendo en el país, esta desigualdad social, esta inequidad, esta falta de salud pública que estamos viviendo ahora con el COVID, esta falta de educación, que necesitamos realmente que haya educación pública y de calidad, y que además también el cambio de energías limpias, toda esa parte, necesitamos precisamente hacer un cambio y cada uno tenemos que aportar un grano de arena para que haya este cambio en el país que se necesita. Y no solamente el país, en este momento después del COVID, el mundo necesita muchos cambios. Gracias. Gustavo, déjame agregar simplemente una reflexión final para que desde tu óptica cerremos como empezamos. ¿Cuál puede ser la intención que tiene Uribe detrás de semejante acusación desvirtuada hoy por Viviana a todas luces a partir de datos históricos, de acusar a Petro de recibir dineros del cartel de Cali? ¿Está asustado o es una cortina de humo para tratar de desviar la atención de lo mal que está administrando este gobierno todo el tema de la pandemia?
Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas porque esta gente se está desmoronando. Ellos saben que es su último gobierno y saben y están desesperados porque cuando hay una transición de estas, ellos pierden muchos privilegios, pierden impunidad, que es la que siembran cada vez que sube un miembro de la clase política corrupta, tapa al otro y ese tapa al otro. Y por eso vimos a Uribe pegado con Pastrana, pegado con Gaviria, que me dolió mucho como liberal, Sí. pegado todos esos poderes defendiendo el statu quo, defendiendo sus privilegios, su impunidad y sus contratos y sus embajadas pegados de una misma campaña. Pero lo vimos todos contra Petro. Entonces yo creo que ellos sí saben que este es el último gobierno de la mafia corrupta. Entonces van a tratar de que no sea el último. Entonces van a hacer desesperadamente lo que sea. Primero enlodando a los candidatos que más posibilidades tienen de surgir. Seguramente van a llegar atentados. Seguramente después de la eliminación psicológica y moral vendrá la física. Ya lo hacen, lo han hecho. Pues acá han matado 5 candidatos presidenciales. Hay que cuidarse. Y entonces yo creo que ese desespero es los que los lleva a decir estas cosas. Imagínate que Petro es de la ñeñe política, que Petro recibió plata del cartel de Cali, que Petro también recibía de Escobar. No, paramilitar. Que es paramilitar. Imagínate, Petro paramilitar, el que denunció los paramilitares es paramilitar. Entonces, están locos, la verdad, están muy desesperados y es por lo que te digo, están a punto de perder su poder y eso los tiene enfermos, la verdad, están locos. Okay. Claro, es que no hay otra explicación que sea desesperación para que el expresidente Uribe salga a decir eso, salga a hacerle esa pregunta a Petro sin ninguna evidencia, sin ninguna, o sea, no hay explicación lógica por eso, no tiene absolutamente nada, solo esa columna farragosa de Fernando Álvarez. Sí, eso es lo único que él tiene, no tiene nada más. Bueno, Viviana, mil gracias de nuevo. Ojalá no te podamos tener en otro programa cuando vayas a lanzar tu libro. Claro que sí, con mucho gusto. Y te dejo tarea porque yo sé que hay, y puedes agregarle un capítulo de tu abuso sexual, el que te cometí, para que ahí sí vea que la gente se ponga las pilas a comprarlo también. Pero debería, yo creo que las mujeres, y yo lo he dicho, las mujeres no se pueden callar esas cosas, porque cada vez que ustedes se callan, están desprotegiendo a otras que van a ser víctimas de ese tipo al que están protegiendo. Yo sé que lo protegen, entre comillas, por miedo, pero si quieren pensar en otras mujeres, hay que denunciarlos. Y yo lo he dicho, mire, si alguien yo lo ha usado, salga y dígalo, cuéntelo ya. No lo van a contar cuando yo esté en otra campaña, pero cuéntenlo. Digan, mire, este tipo es abusador, este tipo es tal, porque es que eso es protección para ustedes mismas. Entonces piénsalo y estamos listos a la denuncia. Listo. Bueno, gracias. Bueno, Viviana, gracias Mauricio. Gracias. Hasta luego, chao. Y a todos, gracias muchachos Mauricio, del máster, Germán y Rodrigo, gracias a todos. Y a los que nos escucharon y nos vieron aquí, de verdad en Facebook y en Twitter y en YouTube, muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos mañana. Chao.